En estos días que hablamos de temas bastante calientes como la homofobia, la discriminación, la violencia y la política, he considerado que es muy útil el concepto, las opiniones de una persona que ha sido muy valiente, que ha sido muy frentera, que ha sido muy directa, que no le da miedo ponerle la cara a ninguna discusión, a ningún tema. Les estoy hablando de la senadora del Partido Verde, Claudia López, a quien le doy la bienvenida. Senadora, buenas noches. Bravo, muy querido, mil gracias por la oportunidad y además por esa presentación tan generosa. No, lo que pasa es que yo creo que usted es de las pocas con las que uno puede agarrar el toro por los cachos y abordar todos los temas sin miedo, sin rodeos, porque usted no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, cosa que le agradecemos los que votamos por usted. Yo tengo que decir que puse mi voto ahí en ese momento. Y me siento muy contento porque no he sido decepcionado en estos 2 años. Y de eso vamos a hablar ahora más adelante. Pero antes de eso yo quiero hablarle de esto que pasó la semana pasada y que refleja un poco lo trogloditas, lo violentos, lo intolerantes que somos. Pero quiero hacerle una pregunta, así sin anestesia. Ser gay en Colombia o en cualquier parte no hace a la gente mejor ni peor, pero sí le hace la vida a la gente más difícil. Sin duda. Sin duda. Es que vivir sujeto de la discriminación y del odio le hace la vida a cualquiera muy difícil. Y yo siempre empiezo por recordar que las más discriminadas en Colombia no son la población LGBT, no son los gays ni los trans. Las más discriminadas en Colombia son las mujeres. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres. El feminicidio es creciente. La violencia contra la mujer, la discriminación en el pago salarial. La segunda causa de discriminación en Colombia es la condición social. Ser pobre en Colombia es increíble, es el nivel de discriminación. Te trancan en el andino, pues, si no vas bien vestidito, ya de entrada eres como un problema. Y la tercera población más discriminada, efectivamente, somos los gays, los trans, las lesbianas, etcétera, por nuestra condición de orientación sexual. Y a cualquiera de estas poblaciones siguen los afros y los indígenas. Digamos, ese es el orden en la discriminación. Es brutal. Es brutal tener que andarse defendiendo, tener que probar que uno no es malo, no es subnormal, no es anormal, no es peligroso. Cada momento de la vida, tener que sufrir el murmullo, el rumor, la inquina contra el otro, obviamente eso le hace la vida muy difícil y le amarga la vida a mucha gente. ¿Usted en qué momentos o en qué circunstancias ha sentido más ese peso de la discriminación en Colombia? De esa discriminación, digo yo, de la discriminación homofóbica. En el Congreso. Yo nunca en mi vida me había sentido más discriminada que estando en el Congreso. ¿Verdad? Porque nunca me ha tocado, digamos, tener al frente a una persona como Vivian Morales, que se ha parado a decir en mi cara y en la cara de todos los colombianos que, por ejemplo, que los LGBT deberíamos tener una prueba científica para demostrar que podemos ser ciudadanos normales. ¿Eso ha dicho esa señora? Eso no me lo han dicho a mí nunca por fuera del Congreso. El Congreso ha hablado durante 18 años. Aquí pasa una cosa, digamos, en el tema LGBT, y es que la Constitución del 91 consagró el derecho a no ser discriminado por ninguna razón, ni por sexo, ni por preferencia religiosa, ni por orientación sexual, ni por ideología, por nada. Entonces, la Constitución consagró la igualdad, pero muchas de las normas previas a la Constitución eran discriminatorias. Entonces, en estos 25 años, digamos, se le pidió al Congreso que, por favor, actualizara las leyes conforme al principio de igualdad y no discriminación de la Constitución. Pues el Congreso se negó durante 20 años, iniciativa por la igualdad, iniciativa que bloqueó. Por eso nos tocó irnos por la vía de la Corte, hacer litigio estratégico, decirle a la Corte, como el Congreso no lo ha hecho, armonice las leyes con la igualdad de la Constitución, y ya lo logramos. Nos tocó hacer eso derecho por derecho, para la pensión, para la salud, para la enfermedad, para la unión libre, para el matrimonio civil, para la sucesión de pensiones, derecho por derecho. Ya lo logramos. Después de 18 años, derecho por derecho lo logramos. Y ahora que lo logramos, que logramos eliminar todas esas formas de discriminación legal, entonces se aparecen personas como Alejandro Ordóñez, el Partido Conservador y la senadora Vivian Morales a decir, no sabe que vamos a recoger firmas para que se devuelva eso y se consagre otra vez el derecho a la discriminación. Para volver a la caverna.
Nunca en mi vida había visto eso antes, ni me había ocurrido eso por fuera del Congreso, en ningún otro trabajo, en ningún otro espacio. Había sentido yo tal nivel de agresividad y de discriminación como en el Congreso de la República. En estos momentos, en esta época que vivimos, después de que algunos personajes muy connotados de la sociedad y del gobierno y del Congreso finalmente han salido del closet, han asumido su sexualidad. Aquí estuvo en este programa Virgilio Barco hace un tiempo, donde dio también una lección hermosa de vida, ¿no? En estos momentos en que personajes tan importantes salen de ese oscurantismo y dicen, sí, aquí estoy y soy tan normal como el más heterosexual de todos, o el más rico, o el más lo que sea. En estos momentos, ¿qué mensaje le manda gente como usted, por ejemplo, a los jóvenes que están viviendo esa encrucijada, porque es una encrucijada, es la de asumir su homosexualidad? ¿Qué mensaje se les puede mandar? Pues yo les mando un mensaje de esperanza. Yo creo que esta sociedad, a pesar de eso que estoy diciendo, digamos, del Congreso, la sociedad como un todo, yo siento que es cada vez más respetuosa, más incluyente, la diversidad, más tolerante. Entiende que la igualdad no es solamente un problema de los que somos discriminados, sino de toda la sociedad. Es decir, la sociedad pierde a millones de personas que podrían estarse formando, trabajando, generando empleo, generando ingresos, y que se pasan la mitad de su vida defendiéndose y defendiendo sus derechos, y no pueden desarrollar todo su potencial. No solamente pierden los discriminados, en últimas, paradójicamente, también pierden los discriminadores y la sociedad como un todo. Entonces, mi mensaje a los jóvenes es que perseveren, que busquen ayuda. Yo sé lo difícil que es reconocer la orientación sexual, sobre todo ante los papás, porque uno acepta que los compañeros de trabajo lo rechacen, que los amigos lo rechacen, pero que los papás lo rechacen. Eso es un golpe muy duro. Entonces, busquen ayuda, sepan que no están solos. Cada vez hay más alternativas, fundaciones, ONGs, que les ayuden a dar ese paso, pero no se queden en el closet, sobre todo en la familia, porque esa es la peor carga. Luego, tenemos que seguir trabajando, y hemos progresado mucho en los otros dos espacios de discriminación más duros, que son la escuela y el trabajo. En la escuela yo creo que poco a poco vamos avanzando, que desde el Ministerio de Educación se está impulsando una política, por lo menos formulando una política de igualdad, de inclusión. Yo siento que vamos a ir avanzando, pero tengamos claro que ningún discurso de odio hablado cae en el vacío. Todos los discursos de odio y discriminación siempre terminan justificando a quienes un día cogen un arma y asesinan a otro. Y ese no es un problema de Orlando. Todos estamos muy conmovidos por la tragedia de Orlando. 50 personas asesinadas en una discoteca LGBT por un señor que decidió que odiaba a los LGBT. Bueno, perdón, yo quiero recordar, en los últimos 10 años, 337 colombianos decentes, trabajadores, cuyo único pecado era ser LGBT, fueron asesinados por ser LGBT. Entonces, ese no es solamente un problema de Orlando, ese es un problema de nuestra realidad también. Esa cualidad de salir del closet, yo la conozco hace muchos años y ya usted había salido. ¿A qué edad usted se reveló ante el mundo y dijo, asumo mi sexualidad como es? Pues fíjate que con mis amigos, pues, y en mi universidad y demás, siempre. O sea, yo nunca estuve en el closet. Pero con mis papás, solo fui capaz de tener esa conversación de frente ya muy grande. Yo creo que yo ya tenía, no sé, unos 26 años por ahí. Muy grande, era como una conversación tácita, como que nadie preguntaba nada, etcétera, pero no era una conversación explícita, y hacerla explícita era muy importante. Y yo creo, por lo menos es mi experiencia personal, que era por lo que te comentaba ahorita. Es que uno hasta se aguanta que un amigo le deje hablar porque uno es LGBT, y entonces el señor uno dice, bueno, pues un amigo menos, tendré un amigo más después. Pero es que los papás son los papás, y su respaldo, y su amor, y su apoyo es fundamental en la vida. Entonces yo reconozco que yo por lo menos me demoré mucho tiempo en dar ese paso. Ahora lo di, y los dos absolutamente bellos, generosos. Entonces me dijeron, mira, nosotros te vamos a amar siempre igual. Ahora, para nosotros este es un tema difícil. Danos un tiempo, nosotros vamos entendiendo. ¿Lo digerimos? Lo digerimos, pero nosotros te amamos y te vamos a apoyar igual siempre, y así ha sido. Tengo una preocupación que me están transmitiendo también desde el máster. A ver. ¿Cómo así que usted no se va a lanzar más al Congreso? ¿Usted cree que se manda sola? ¿Qué vamos a hacer? ¿Porque vamos a votar? No, usted no puede dejarnos tirados. No, tirados jamás. Yo aquí estuve, me acuerdo, hablado, este fue el primer programa al que yo vine cuando empecé mi campaña. Claro que sí, con Angélica, aquí estuvieron las dos. Además vinimos con Angélica, estuvimos las dos.
y además, pues tú nos elegiste, te agradezco mucho. Yo voy a cumplir mi periodo, ahí voy a estar los 4 años haciendo lo que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que yo creo, Vlado? Primero, que nadie es indispensable en la vida. Vamos a armar una buena lista en el Partido Verde y va a haber muchos buenos y buenas candidatas para escoger. Esto, una sola golondrina no hace verano. Vamos a tener 10 Vlados, 10 Angélicas, 10 Claudias, y eso es con votos. Eso no es con Twitter ni con redes, Sí. es con votos. Entonces, una buena lista vamos a tener. ¿Por qué doy este paso? Primero, porque yo creo, mire, yo que recorro el país, Vlado, y veo todos esos jóvenes verdes que vienen detrás de uno. No están ahí para que uno devuelva el gerlain de esta relación, pues, ¿no? Para que uno se eternice en el Congreso y no dé oportunidades de rotación. Los jóvenes Hay- verdes tienen que reemplazar a los viejitos verdes. Exacto. Hay mucha gente buena que viene ahí detrás y uno no le puede obstruir el paso. Primera cosa. Segunda cosa, miren, no hemos hecho toda esta vuelta, Hablado. Toda esta vuelta, toda esta defensa por la paz. Al fin vamos a tener un país sin FARC, al fin vamos a tener un país sin conflicto armado, para que lo gobierne Ordóñez y Vargas Lleras. No, por favor, eso sí sería pues haber perdido todo este esfuerzo. Entonces yo creo que tenemos que dedicarnos a diferentes tareas. Y la mía va a seguir siendo desde lo público, pero yo creo que lo importante aquí es armar una coalición de centro. La izquierda va a tener nuevos protagonistas, me parece muy bien que entren, pero yo me parto el brazo porque la izquierda armada se desarme y entre, pero yo no voy a votar por ellos, yo no creo en sus ideas. Entonces tenemos que organizar un centro fuerte, una plataforma ciudadana que incluya muchos sectores, con Sergio Fajardo, con Antonio Navarro, y organizar una cosa sólida que compita por gobernar no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. Y hay que dedicarse también a esa tarea. Bueno, pues eso es un punto muy importante porque usted deja las cosas en un nivel altísimo y Muchas el gracias, que Pablo. llegue a ponerse los zapatos de primer nombre en la lista del Partido Verde para el Senado, eso no es una tarea fácil. No va a ser fácil, pero gente buena hay mucha, créeme. Y es importante rotar los liderazgos. Una persona no es indispensable. Lo que es indispensable es la acción política colectiva. Nosotros tenemos que tener, hoy tenemos 5 senadores. La apuesta tiene que ser tener 15. Si 5 hemos logrado lo que hemos logrado. No, ¿cómo será? ¿Cómo? Exacto, o sea, realmente si podemos tener no los 480.000 votos que tuvimos la vez pasada, muy generosos los colombianos, no, la próxima vez tenemos que tener 2 millones de votos Bueno. y poner gente muy buena, porque es ese colectivo y ese trabajo en equipo lo que realmente va a seguir transformando el Congreso. Usted dice que va a seguir desde lo público, ¿desde dónde aspira a seguir? ¿Qué va a hacer? Usted renuncia, termina, no renuncia. Termino. Termina su periodo el 20 de julio del 2018. ¿Y qué se pone a hacer? Tengo 3 prioridades. La primera es ayudar a organizar esa convergencia que te digo. Y yo creo que esa convergencia entre Compromiso Ciudadano, los Verdes, Fuerza Ciudadana, hay muchos movimientos ciudadanos y sociales de las regiones, de la Colombia rural y la Colombia urbana, tenemos que ser capaces de organizar una consulta para escoger un tiquete único, presidente y vicepresidente, presidenta y vicepresidente, ya veremos. Y una lista unificada al Congreso, porque acordémonos qué pasó con la ola verde. Todos felices, todos emocionados, todos amábamos a Mocus, todos amábamos a Fajardo, pero Fajardo tuvo una lista por firmas al Congreso, los verdes tuvieron otra lista, otros movimientos alternativos otra lista, se hundieron. Entonces no puedo volver a cometer ese error. ¿Dónde voy a estar yo? En esa campaña. En esas la listas. campaña, Usted va a estar en esas correcto, listas. en esa campaña, por la lista unificada de esa plataforma al Congreso, yo me voy a hacer campaña día y noche para que saquemos no 5, sino 15 senadores siquiera. Ese es, y senadoras muy buenas. Ese es el reto. Segundo, para que tengamos una plataforma presidente y vicepresidente unificada. Y yo creo que vamos a ganar. Y si ganamos, yo lo que quiero es estar en el gobierno y hacer, Vlado. Es que el problema del Congreso es que es una gran escuela, pero es como una bicicleta estática, hermano. Ahí no pasa casi nada que le transforme la vida a los colombianos. Yo tengo muchas ganas de hacer una de las 20 propuestas que he hecho, quiero hacerla en Arauca, en Guainía, en el Pacífico, que es donde se necesita ir a hacer refuerzos. Todo el mundo quiere ser alcalde de Bogotá. Y a mí me parece muy bien, les deseo mucha suerte, pero Bogotá ya tiene gente magnífica, Barranquilla tiene gente magnífica, Medellín tiene gente magnífica. Gente magnífica se necesita que quiera ir a trabajar al Putumayo, a Nariño, A La Guajira. a La no Guajira, que quede en manos- Arauca, no que siga a en manos de Cambio Guaviare. Radical La Eso es lo que Guajira. yo quiero ir a hacer. Yo quiero ir a construir paz territorial, educación de calidad, salud de calidad, hacer las carreteras allá, porque esa es la Colombia que más necesita de nuestro esfuerzo. ¿Y tercero? No, ese es el escenario. Ese es el Ese es el escenario. escenario. Bueno,
¿Cómo ve, usted, como bien dice, usted estuvo aquí hace 2 años? Así en resumen, usted dice que eso es como una bicicleta estática al Congreso, mucho ejercicio, mucho sudar, pero no se avanza nada, Muy poquito. ¿no? Muy poquito. ¿Cómo es su análisis, el resumen de estos 2 años, de estas 2 legislaturas que le han tocado? ¿Es peor de lo que usted se imaginaba? ¿No es tan malo como usted se lo imaginaba eso allá adentro? Pues, Vlado, yo no quiero ser injusta, la verdad. Para mí esto ha sido una gran escuela, pues porque a mí me gusta lo público. Yo estudié administración pública, ciencia política. Entonces, esto sí es como un doctorado a la décima. Uno aquí aprende de todos los temas, porque te toca ilustrarte, leer y aprender para votar que la ley de salud, que el código de transporte, que el código de policía, que el acto legislativo de la paz. Entonces, realmente, si a uno le gusta esto es un doctorado en temas de política pública y de formarse como estadista. Es también una gran escuela para conocer el país. Yo, gracias a que soy senadora, he ido a todos los rincones de Colombia, porque me invitan, la gente quiere que tú conozcas su región, que entiendas sus problemas, que le ayudes a tramitar soluciones. Eso es magnífico. El problema es el Congreso por dentro. El Congreso por dentro tiene, yo diría, un 40% de gente no buena, gente extraordinaria, en todos los partidos. Yo puedo tener muchas diferencias con el Centro Democrático, pero hay gente extraordinaria. María del Rosario Guerra, pues que más católica y antiderechos gay no puede ser, pero es una gran parlamentaria. Vivian Morales, debo reconocer que aunque es tan homofóbica, es una parlamentaria muy buena en otros temas. Es muy buena cavernaria. Pues en unos temas sí, pero en otros es una persona que tiene un enorme conocimiento del derecho penal y ayuda mucho y eleva mucho las discusiones. Horacio Serpa, Luis Fernando Velasco, en el Partido Conservador, las mujeres del Partido Conservador son extraordinarias, han sido grandes aliadas en muchos temas, mis compañeros de Alianza Verde, el Polo, pero ese 40% del Congreso vivimos en una bicicleta estática porque el otro 60% o no trabaja, o sabotea, o simplemente hunde, porque hacen mayoría, hunde ahí haciendo de los pendejos, ¿no? Hunden las cosas buenas y no las dejan avanzar. Entonces es muy, muy desgastante también ese trabajo. Me toca irme a comerciales, pero antes quiero preguntarle, usted me dio varios nombres de congresistas destacados como Serpa, Velasco, Vivian Morales, la doctora Guerra, etcétera. Dígame 5 que no hicieron nada, que usted diga, pero este señor, ¿qué hace aquí? Pues el senador más votado del Congreso es Musa Besaile. 2 años después no tuve el placer de conocerle la voz. O sea, no solo es que no lo veo, es que no le doy una intervención siquiera para decir presente. Uno de los ñoños, ¿no? Increíble, increíble. Otro. Ese yo creo que es el peor personaje. ¿Qué otro personaje es como muy flojo? Yo diría que José Alfredo Génico, también de la U, qué pena con ese partido, que tiene mucha otra gente buena. Pero por ahí en un proyecto de ley lo vi algo sobre como patrimonio inmaterial o algo así. 2 años patinándolo, se les hundió. Desastre. No nos va a alcanzar para los 5. El tercero. Bueno, el que se fue preso, Morales. También de la U, qué pena, pues no quiero mostrar un sesgo de la U, pero que yo haya visto. Le está quitando ese puesto a Cambio Radical. Es el único que han cogido preso. Pues está preso pues por no sé qué cosas de narcotráfico, parapolítica, no sé exactamente qué, pero pues así sería pues la ollita que terminó preso. Entonces, hay gente muy complicada. En Cambio Radical hay gente muy buena, la verdad. Yo debo reconocer, por ejemplo, que Germán Barón es un gran congresista y es de Cambio Radical. Carlos Fernando Galán es un gran congresista. No todos son tan destacados. Yo creo, por ejemplo, hay en Cambio Radical, ¿quién podría ser el congresista menos destacado? Bernabé Celis, la verdad, porque es lo mismo. Yo al doctor Bernabé lo escucho muy poquito y las pocas cositas que yo he propuesto me las vota en contra. Entonces, pues, digamos, no, claramente por lo menos tenemos una agenda muy distinta. ¿Metro o bicicleta? Ambas. ¿Cine o teatro? Cine para mi gusto. ¿Frijoles o lentejas? Lentejas. ¿Peñalosa o mocus? Mocos. ¿Sola o acompañada? Acompañada. ¿Chat o teléfono? Chat. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. ¿Extranjeras o colombianas? Colombianas. ¿Racional o espiritual? Espiritual. ¿Falda o pantalón? Pantalón más cómodo. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? Ay, de ambos. Más de mi mamá, debo reconocerlo. ¿Café o chocolate? Café. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Amigos o amigas? Ambos. ¿Cuento o novela? Novela. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Drama o comedia?
Comedia. ¿Tierra fría o caliente? Tierra fría. ¿Diálogo o guerra? Diálogo. ¿El tiempo o el espectador? El espectador. ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Obregón o Botero? Obregón. ¿Hablar o escribir? Escribir. ¿Estados Unidos o Europa? Estados Unidos. ¿Dieta o ejercicio? Ejercicio. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Salsa o rock? Salsa, toda la vida. ¿Uribe o Santos? Uy, no, ninguno. Con los dos no se hace medio. Esto ha sido En Blanco y Negro con Claudia López. Bueno, ya casi terminamos, pero yo quiero hacer, no, es que se me queda un montón de temas, que es que con usted se habla muy sabroso y el tiempo se va así. Volando. Pero bueno, si de usted dependiera escoger de la terna que mandó el presidente para fiscal, ¿usted a quién escogería de los 3 ternados? A la mujer. Primero por ser mujer, segundo por ser penalista, tercero porque conoce la fiscalía por dentro, ha trabajado en ella y cuarto porque tiene una propuesta muy seria para tener una política criminal sensata. Yo creo que Mónica Cifuentes sería una extraordinaria fiscal para Colombia. A mí me parece que no sería, a mí, mejor dicho, no me extrañaría que la terminaran eligiendo, Pues espero que la elijan, realmente es muy buena. porque yo creo que es una de esas personas que han estado haciendo su trabajo ahí tranquilitas y Sí, tal. sin show, no tiene ningún cacao detrás, no tiene al gobierno detrás, no tiene ningún poderoso detrás, tiene a su conocimiento, a su experiencia, a su sensatez por delante. Y esas son las credenciales que está mostrando. Yo creo que sería una gran fiscal. Bueno, ese pedacito, digamos que ya queda saldado por aquí. Ahora, yo quiero, ¿usted iba a estudiar medicina? ¿Eso es verdad? Es una historia muy larga, hablado que otro día conversamos, pero sí, cuando yo estaba en el colegio, yo quería estudiar medicina, usted no se imagina, yo era voluntaria de la Cruz Roja, era voluntaria del Hospital de la Ortúa, pero no sabe todo lo que me pasó, por lo cual al final no logré estudiar medicina, y lo único que tenía claro en la vida era que no quería ni estudiar Derecho, ni estudiar Economía. Entonces terminé estudiando Administración Pública y Gobierno, que fue como la cosa de la mitad, pero esa es una historia muy divertida que un día le cuento con más calmita. Bueno, en estos 2 años, ¿cuál ha sido el proyecto que a usted más le satisface haber sacado adelante en el Congreso? Uy, tres. El primero, el plan de inversiones para la paz. Nosotros fuimos, sobre todo al Congreso, fue a defender la paz, a que se acabe esta guerra, que al fin vivamos en un país sin FARC. Pero la paz no solamente necesita leyes y decretos, la paz necesita inversiones para que esos 15 millones de colombianos que están en las regiones abandonados, sin Estado, sometidos por las FARC o las BACRIM, se incluyan en la economía moderna, no tengan que ser cocaleros. Para eso se necesita un plan de inversiones. Nosotros logramos aprobar que los gobiernos de los próximos 20 años tendrán que invertir en esas regiones para que se cumpla la paz territorial. Segundo, la financiación para la ley de primera infancia. Fue nuestro primer debate con Antonio Navarro sobre primera infancia y educación. El partido de la U promovió volver política de Estado la política de primera infancia, los apoyamos, pero les faltaba un articulito, el de asegurar la plata. Y nosotros por la Alianza Verde lo metimos. Nunca más se podrá rebajar la plata de inversión para los niños. Si estamos en vacas flacas, habrá menos cemento, pero no menos inversión en primera infancia. Y el tercero, la prima para empleadas domésticas. Es increíble que 1 millón de mujeres humildes, la mayoría de ellas afro, gracias a las cuales los demás podemos ir a trabajar, porque se encargan de nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos, etcétera, no tuvieran derechos laborales y prima como todos los demás empleados. Logramos sacar esa ley adelante por iniciativa de la Alianza Verde, pasó por unanimidad del voto de todas las bancadas, cosa que agradezco mucho, y yo creo que esos son nuestros mayores logros en estos 2 primeros años. Y uno, aquí no me puedes mencionar sino uno que le haya frustrado que no hubiera salido adelante. Ah, sí, lo tengo clarísimo, la ley de transparencia legislativa. ¡Qué dolor! 2 años trabajando en una cosa tan elemental como esta, hablado. Que los congresistas también tengamos que rendir cuentas, también tengamos que decir cómo votamos, cómo asistimos, qué proponemos, a dónde viajamos y que esa información sea pública y que nuestra declaración de renta, nuestros bienes y nuestro patrimonio también sea público. Le quedó grande al Congreso dar una mínima lección de transparencia. ¿Cómo? Me duele que se haya hundido ese proyecto, pero lo vamos a volver a erradicar y vamos a volver a insistir. Bueno, senadora, le agradezco muchísimo que hubiera venido por acá. Espero dentro de 2 años, cuando ya se vaya a ir a armar su proyecto pluripartidista de centro democrático de verdad. De verdad. ¿No?
Espero que en ese momento vuelva a este programa Claro que y volvamos a conversar.